Muchas gracias, señor presidente. Señorías, nuestro país tiene problemas importantes que todos conocemos. Problemas tales como la violencia de género y todas sus terribles consecuencias, la pobreza y la exclusión social que sufren millones de personas, incluso en familias en las que algunos de sus miembros también tienen empleo, el drama de los desahucios o la necesidad de garantizar el acceso a la salud. Nuestra labor como legisladores es precisamente la búsqueda de soluciones reales a los problemas reales de los ciudadanos. Y por eso anticipo que el Grupo Parlamentario de Ciudadanos no bloqueará en esta Cámara un debate serio sobre todo este tipo de asuntos. Pero, ojo, hablamos de problemas reales de la ciudadanía y debemos trabajar para conseguir soluciones reales a esos problemas. Porque plantear soluciones inviables y demagógicas ante problemas tan serios podría acabar creando frustración entre quienes están sufriendo las consecuencias de esos problemas. Una valoración técnica de esta iniciativa nos llevaría a criticar la falta de concreción en conceptos y definiciones básicas, la falta de atención a derechos de terceros o la ausencia de una memoria económica que explique cómo se haría frente a las obligaciones económicas que implicaría esta ley. Esto, lo de lanzar mensajes salvadores y promesas biensonantes sin calcular su coste o sin explicar cómo van a hacer luego cuadrar las cuentas, nos extraña menos viniendo de dónde viene esta proposición de ley. Da la casualidad de que tenemos en Europa un ejemplo reciente de un partido que se ha llenado la boca con promesas irreales. Un partido, además, amigos de quienes hoy presentan esta iniciativa. Y claro, nosotros ya conocemos el resultado de las promesas irreales cuando luego no se cuadran las cuentas. Esta proposición de ley habla de asistencia sanitaria. Pues bien, en Grecia el gobierno de Syriza ha aumentado los copagos sanitarios. Se refiere a la pobreza energética y el gobierno de su amigo Tsipras ha endurecido los criterios para acceder a bonos energéticos. Nos hablan de desahucios y el gobierno griego, señores de Podemos, ha rebajado los criterios de protección frente a los desahucios. Y a mayores, su amigo Tsipras ha subido el IVA, ha aumentado la edad de jubilación y ha efectuado un recorte salvaje en la cuantía de las pensiones de los pensionistas griegos. Esa, señorías, es la realidad cuando se hacen promesas y luego no se cuadran las cuentas, ya la conocemos. Esa es la realidad de la demagogia. Recortes indiscriminados que terminan sufriendo los más débiles, que además generan desconfianza para las instituciones y que abren la puerta a los radicalismos en Europa. Y es que si traemos situaciones serias hay que hacer análisis serios, y con esto estoy pensando también en el señor Tardá, que habla de un proceso constituyente sin darse cuenta que lo que ellos defienden es un proceso deconstituyente. Es decir, ellos hablan de reformar la Constitución y lo que hacen sus juventudes el 6 de diciembre es quemar la Constitución, no reformarla. Para reformarla hace falta bastante más. Y cualquier análisis serio hace ver, evidentemente, que las soluciones que aquí se plantean suenan muy bien de cara a la galería, pero no es posible implementarlas. Chocan contra evidencias como la propiedad privada o el principio de seguridad jurídica. Y no sería demasiado atrevido, por tanto, decir que las soluciones que plantea Podemos se dedican a crear frustración social. Y yo me pregunto, ¿quién gana implantando frustración entre quienes tanto están sufriendo las consecuencias de la crisis? Pero voy más allá y me pregunto, ¿qué ganan? ¿Qué pueden ganar en esa situación ustedes? ¿Merece la pena ganar o contar votos cuando lo que están haciendo es tejer una sociedad enfadada y cabreada en la que tiene que acabar asumiendo que sus representantes públicos son incapaces de construir soluciones decentes a los problemas de los ciudadanos? Nosotros, desde luego, no hemos tirado todavía la toalla, no estamos en esa postura y nos negamos a pensar que quienes hacen esos cálculos electoralistas vayan a terminar teniendo razón. Cuando me refiero a que las soluciones que aquí se plantean dejan mucho que desear, me refiero, por ejemplo, a que el texto no clarifica quiénes y bajo qué condiciones se encuentran en situación de emergencia social.
Pero es que igualmente genera un vacío legal al plantear el tema de la asistencia sanitaria únicamente bajo la premisa de derogar el Decreto Ley 16/2012 sin generar un marco normativo nuevo. ¿Qué decir cuando se habla de la expropiación a los grandes tenedores de viviendas en función al interés público, sin determinar ni quiénes son los grandes tenedores de viviendas, ni cuál es, según ustedes, el interés público y, sobre todo, no explican cómo piensan pagar ustedes esas expropiaciones? No solo eso, sino que en algunos casos incluso se quedan cortos. Limitan la garantía habitacional de las víctimas de la violencia de género a aquellos casos en los que su situación de vulnerabilidad viene precisamente de esa situación de violencia. Y hay algunos que pensamos que la ayuda a las personas que han sufrido violencia de género en cuanto a la solución habitacional tiene que venir independientemente de cuál era su situación económica en el proceso de violencia, sino su situación de económica general. Y, por último, genera dudas igualmente lo referido a los suministros básicos. Compartimos la necesidad evidente de garantizar esa cobertura mínima ante las dificultades de cualquier familia, así como una política restrictiva en el corte de los suministros eléctricos, pero entendemos que sería necesaria una base y unos mecanismos que la ley no establece, con el fin de no caer en frustraciones como las que ya hemos sufrido hace bien poco, además, en las que la justicia termina generando una situación de varapalo ante las expectativas que otros han creado. Hay que ser serios. Hay que ser serios, señor Iglesias. Mire, ¿ve usted esto? Son billetes del Monopoly. Eso no los había visto. Bueno, son billetes del Monopoly. Permíteme decirle que nosotros tenemos en el grupo parlamentario y en nuestro partido unos cuantos economistas que didácticamente le pueden explicar por qué usted y yo no podemos ir al supermercado y pagar con billetes del Monopoly. Tenemos. Nuestros economistas, a los que a ustedes les falta el respeto constantemente, le pueden explicar por qué el Estado tampoco puede pagar con billetes del Monopoly. Y entonces luego le damos la vuelta e intenta explicarnos usted si el increíble aumento del gasto público que pretenden le van a pagar con billetes del Monopoly también. Nos lo explica cuando quiera. Las soluciones que planteamos, como decíamos, tienen que ser serias, tienen que ser creíbles, tienen que ser viables y su coste tiene que estar explicado y tiene que estar estipulado, por ejemplo, en la memoria económica que ustedes han olvidado en esta proposición de ley. Como decía anteriormente, no se trata de un problema de diagnóstico. De hecho, compartimos en muchos casos algunos de los análisis que ustedes hacen, que, insisto, no son ustedes dueños únicos de la sensibilidad social en este Parlamento. De lo que se trata es de la discrepancia entre quienes traen a este Parlamento brindis al sol, que terminan generando expectativas frustradas, y quienes nos sentimos en la obligación de trabajar para ofrecer a los ciudadanos soluciones reales a sus problemas. Entre quienes pretenden enfadar más a la gente y entre quienes creemos que todavía se puede ilusionar a los españoles con un proyecto y con unas soluciones que permitan avanzar y sacar adelante a nuestro país. Por eso, tanto en nuestro programa como en el acuerdo de gobierno que hemos firmado con el Partido Socialista, Ciudadanos ya ha tratado de poner encima de la mesa propuestas en estos ámbitos. El acuerdo que el señor Iglesias intenta dinamitar a base de referéndums separatistas en distintos puntos de España y que el señor Rajoy, que vuelve a no estar, se niega tan siquiera a leer, incluye, por ejemplo, medidas de calado como un paquete de 7.000 millones de euros, calculados seriamente, eso sí, para combatir la exclusión social. En el caso de la pobreza, a la que nosotros no le ponemos apellidos, es pobreza, Ciudadanos cuenta con la propuesta que más eficaz se ha mostrado en países como Suecia, como Reino Unido o como Estados Unidos, el complemento salarial. Pero es que el acuerdo con el Partido Socialista incluye también un ingreso mínimo vital para familias sin recursos. Genera este acuerdo soluciones a los problemas de la vivienda, ofreciendo viviendas de alquiler social adaptadas a las familias que han sufrido un desahucio, o planes de rescate personales y, sobre todo, haciendo inembargables las prestaciones sociales. Si hablamos de garantizar la asistencia sanitaria, el acuerdo para un gobierno reformista y de progreso recoge la cobertura para todas las personas residentes en España, para los migrantes empadronados y para todos los menores de edad. Y, por último, ese texto es una apuesta decidida en la lucha contra la lacra de la violencia de género en nuestro país.
endureciendo las penas, aumentando la dotación presupuestaria para aquellas personas que tienen que ser protegidas de sus agresores, a través del acompañamiento judicial personalizado, a través de la coordinación de todas las administraciones y ubicando el rechazo más absoluto a la violencia de género en el eje de los valores civiles de nuestro país. Vaya concluyendo ya, señor Yáñez. Termino. Se pueden dar respuestas serias, señor Iglesias. Algunos ya lo hemos hecho. El problema es que usted fue con el martillo pilón del referéndum a la mesa de negociación y no pudo enterarse porque solo resonaba en su cabeza el CNI, la todopoderosa vicepresidencia y todos esos ámbitos sociales que a ustedes tanto le interesan, Televisión Española, el CNI o el Ministerio de Defensa. En resumen, coincidimos con la necesidad de articular soluciones a los problemas reales de los españoles. Es por ello que, como decía antes, nuestro grupo no bloqueará la toma en consideración de esta proposición de ley con el objetivo de abrir un debate serio, porque Ciudadanos ya ha demostrado la capacidad de sentarse a dialogar, de buscar medidas concretas y de conseguir reformas para España sin necesidad de decir que no a todo o de pedir vicepresidencias y ministerios para nada sociales. Y es que la situación de hoy es contradictoria. Ustedes están aquí Señor defendiendo... Yáñez, Termino, 20 segundos. Termino diciendo. Ustedes están aquí defendiendo una proposición que va a salir adelante gracias al compromiso social de Ciudadanos. Y nosotros estamos aquí admitiendo que es posible tener que echar esta proposición de ley en un cajón porque ustedes siguen diciendo que no a la posibilidad de formar un gobierno en España. Si algún día, señor Iglesias, quiere dar un paso adelante, cruzar la abismal distancia que le separa de la realidad y ponerse a hablar de los problemas que afectan a los españoles, a ustedes y a ustedes, Ciudadanos lleva meses esperándoles en la mesa. Muchísimas gracias.